edificar, educar, instruir, como dice la lectura bíblica. Y la lectura bíblica en realidad no es solamente para el tema de esta noche, sino que va a ser el tema, el versículo para toda la semana que vamos a estudiar. Porque aquí dice Pablo, toda la escritura es útil para instruir, para corregir, ¿correcto? Toda la enseñanza debe ser, como un escrito está, con lo que enseña la palabra de Dios. Pues me alegra estar con ustedes, es un gozo. Me veo obligado a decirles lo que les voy a decir para que podamos poner la base para comprender la semana que vamos a estudiar. El tiempo se está terminando. Y un día, hace más o menos 14 años, yo entré por primera vez, entré a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo entré yo? Yo venía de la iglesia católica. Venía con 40 libras más. Tenía una melena, bien rapado aquí, como los fugitivos. Era un fugitivo de Dios. Pero aún así, entré a la iglesia. Pero cuando entré a la iglesia, yo no sabía lo que sucedía. Pero cuando estaban los himnos, yo lloraba. Pero lloraba como un bebé. No podía contenerme. Pero Cristian, a nosotros nos enseñan que los machos no lloran. Son machos. Y qué difícil para el hombre llorar. Pero la Biblia me dice en el libro de Juan que el hombre, el Hijo del Hombre, lloró. Si hubo un hombre en esta tierra, es Cristo Jesús. Varón de dolores, ¿cierto? Un varón. Y lloró. Pero yo entré a la iglesia y lloraba. Yo no entendía lo que pasaba. Ahora que he estudiado, me he dado cuenta que eso se conoce como el Espíritu Santo. Me estaba llamando, a pesar de que yo andaba por malos caminos, en su amor, en su misericordia me llamaba, porque Él no quiere que me pierda y no quiere que nadie se pierda. Entonces lloraba, empecé a estudiar la Biblia y empezaron a haber cambios en mi vida. ¿Ok? De lo que Dios me ha enseñado, en mi experiencia personal, es como el Señor me ha permitido enseñarle a las personas, para que las personas comprendan. Se habla muchas teorías, teología, temas vacíos completamente. Pero hay un problema, Ramiro. El problema es que a nosotros se nos dio un tiempo para prepararnos. Entonces la batalla está en que si aprovechamos el tiempo para estar listos, o el tiempo pasa y podemos escuchar buenos temas motivacionales, de psicología moderna, que entre comillas son buenos, pero no edifican. No edifican. ¿Ok? Entonces, mi responsabilidad con Adeline, ¿sí es? Adeline. Me la voy a tener que anotar para aprendérmelo. Jorgito y cada uno de nosotros. Mi responsabilidad es para con el Señor Jesús y con ustedes. Toda la Escritura es útil para instruir. Entonces, cuando empiezan a ver esos cambios en mi vida, me pongo a pensar. Mi vida en el pasado era un desastre completo. Cuando Jesús me llama y empiezo a estudiar la Biblia, le empiezo a preguntar al Señor, yo sé que tú me amas, tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar los pecados
Y Él desea salvarnos a todos. Pero ¿de qué manera soy yo aquí? Perdón. Empiezo a preguntarle al Señor que me enseñe Él. Porque nadie me llama más que Él. Y me enseñó varios principios, me está enseñando varios principios. El primero, Dios es un Dios de orden. Si usted no tiene orden en su vida, es un caos. ¿Ok? Entonces, si Dios es un Dios de orden y mi vida es un desastre, me puse a analizar y le pedí a Dios que me mostrara dónde estaban mis pecados, mis defectos, mis errores. Y me hizo una gran lista. Ok, ya me hizo el diagnóstico. Ahora tiene que venir la solución, ¿sí o no? Porque a cada pecado que tengo hay una solución que Él me va a mostrar qué debo de hacer. Porque el objetivo es que yo tengo que llegar a ser como Jesucristo. Nada menos que Jesucristo. Jesucristo se enojaba, se emborrachaba, era adúltero, era mentiroso. Entonces todo eso no se acepta en un hijo de Dios. Sí, cuando yo vine, así venía, me perdonó, pero ahora empieza a trabajar en mí. Y es una escuela. Dios es el que nos enseña a todos sus hijos. ¿Ok? Otra cosa también que debemos tener en mente. Cuando usted se siente mal, está enfermo, ¿qué es lo que generalmente hacen las personas? Van al médico. ¿Y para qué van al médico? Un diagnóstico. El médico le va a hacer unos exámenes y le va a decir, mira, estás mal de esto y esto y esto. ¿Verdad? Entonces ya sabemos de qué estás mal. Ahora el médico le va a hacer una prescripción. Tienes que hacer esto, esto y esto. Si usted lo aplica a su vida, va a haber mejoría. ¿Verdad? De la misma manera con el Señor Jesús. El Espíritu Santo me muestra dónde estoy fallando. Ahora, mi trabajo es, o me enojo con el Espíritu Santo, o acepto que lo he ofendido y me arrepiento. Hay dos opciones con todos los que vivimos en la tierra. Aquellos de nosotros que somos humildes, aceptamos y queremos cambiar. La mayoría son un montón de obstinados y rebeldes. ¿Sí o no? Entonces, en la medida que Dios me ha enseñado, me ha educado, les quiero mostrar estos principios. Tal vez no son populares, pero aquí el objetivo es agradar al Dios del cielo. Aquí el objetivo en mi vida personal es ser salvo. Lo más importante para mi vida, Jorgito, es ser salvo. No sé cuál es la prioridad de ustedes. Pero yo le pido a Dios en oración, Señor, que no me engañe yo mismo. Enséñame tú. Y en la Biblia y el Espíritu de Profecía, a nosotros que somos adventistas del séptimo día, Él nos enseña. ¿Ok? Los invito a doblar nuestra rodilla para pedir la bendición de Dios otra vez. Amado Padre, te agradecemos, Señor, tu misericordia y tu cuidado. Gracias porque nos permites todavía hoy, en este año 2015, en julio 23, venir a adorarte en espíritu y en verdad. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, sin embargo, todavía hay gracia y misericordia. Y tú todavía estás trayendo a aquellos que van a ser salvos. Gracias, Padre, por tanto amor y por tanta misericordia. He empezado hablando un poco de la experiencia que tú me has dado. Pues no soy digno de predicar el Evangelio, pero sí sé que tú me amas, me has perdonado, me estás enseñando. Y tal vez por eso me das la oportunidad de enseñar a otros.
Pero el médico divino y el maestro eres tú, Padre. Te rogamos que tu Santo Espíritu descienda a este lugar, nos ilumines, perdone nuestros pecados y que tu presencia pueda permanecer con cada uno de nosotros. De manera especial en este tiempo que vivimos, porque se está terminando. Así que prepara nuestros corazones. Gracias por la oportunidad de servirte. Y nos unimos al clamor del rey David. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma tiene sed, sed del Dios vivo. Así que, Padre, te rogamos humildemente que nos des tu bendición con tu presencia, con tus ángeles, y que todos acá salgamos con la convicción de que hemos estado en tu presencia. Pero no estar por un ratito, sino permanecer en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por los que ya llegaron. Dirígenos en toda la semana. Y gracias por la oportunidad de servirte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces uno va donde el médico para que el médico le diga cuáles son el problema para poderle dar solución. No va a tener solución si no encuentra la causa del problema. Todo es así. Para que nosotros podamos comprender el conflicto en el cual estamos, necesitamos ir a la creación de este mundo y hacernos unas preguntas. ¿Qué se perdió cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron? ¿Qué se perdió? La inocencia, la vida eterna, la relación. ¿Qué se perdió? ¿O el dominio propio? Ándale. Veamos lo que sucedió cuando Dios crea este mundo. La Biblia dice que Dios creó todo bello en gran manera, ¿sí o no? Bueno en gran manera. El paraíso que nos dio Dios. Y la Biblia me dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el origen glorioso de la raza humana. Adán y Eva, primera lección es, todo lo hizo bello y sabiamente. Y Dios hizo varón y hembra, o hombre y mujer. Eso es lo que dice la Biblia. Hoy, recientemente, escuchamos de que ahora no, el matrimonio es entre el mismo sexo. ¿Hacia dónde vamos? Pisoteando la Escritura. Pero Dios hizo al hombre y a la mujer. Y les dijo que eran dueños de este paraíso. Lo hizo rey y reina. ¿Sí o no? Le dijo que regieran y que podían tener la vida eterna a cambio de la obediencia. Pero lamentablemente en Génesis 3 se conoce el relato de la caída. ¿Sí o no? Allí interfiere la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás e engañó a Eva. ¿Qué se perdió? Si sabemos lo que se perdió, vamos a saber qué necesitamos recuperar para entrar al cielo. Lo que se perdió hay que recuperarlo. Primero fuimos creados, o fueron creados, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? Pero dice Génesis capítulo 5 que cuando Adán tuvo su primer hijo, fue a imagen y semejanza de ¿quién? De Adán. Ya no fue la imagen y semejanza de Dios. Entonces se perdió la imagen de Dios. Hay que recuperar la imagen de Dios. Primero.
Ahora, cuando Dios lo tiene allá en el Edén, no crea que lo tenía ocioso. Era una escuela. Y es una escuela, ¿cómo le llaman las escuelas? Homeschool. Era una escuela en la casa, en el hogar. Y el maestro, el creador, y los alumnos, nuestros padres. Interesante. Y la primera gran lección moral dada a Adán fue la de la abnegación, y las riendas del dominio propio fueron colocadas en sus manos. Vayan tomando nota de lo que se perdió. Se perdió la abnegación, es decir, Adán y Eva debían haber vivido para los demás, no para ellos. Hoy la gente vive para sí mismo. No me importan los demás. ¿Sí o no? Se perdió también el dominio propio. Así que Adán y Eva eran dueños de sí mismos. Y ahora note lo que dice en el libro A fin de conocerle. Porque Dios los pone en el Edén y les prometió vida eterna a cambio de la obediencia. ¿Sí? Y Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles menos de este, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No te quepa la menor duda, morirás por la desobediencia. Entonces cuando Dios le da esas palabras, ahora viene Satanás a tentarlos y dice acá en este libro, con cuán intenso interés observó todo el universo el conflicto que había de decidir la posición de Adán y Eva. Cuán atentamente escucharon los ángeles las palabras de Satanás. Cuán ansiosamente esperaron ver si la santa pareja sería engañada por el tentador y se rendiría a sus artificios. Se preguntaban, ¿entregará Satanás la santa pareja su fe y amor al Padre y al Hijo? ¿Aceptarán su falsedad como verdad? Recuerde que ellos están observando. Para ellos esto era una tensión. ¿Qué va a suceder? Porque Dios le ha dicho, vivirán eternamente felices bajo la obediencia. Ahora Satanás viene a engañarlos. Y todo el universo y los ángeles están observando. ¿A quién van a hacer caso, Adán y Eva? ¿A Dios o a Satanás? Ellos no sabían lo que iba a suceder. Dios sí. Entonces todo eso estaba en tensión. ¿Qué va a suceder? Pero Adán y Eva se persuadieron de que un asunto tan pequeño como comer del fruto del árbol prohibido no podría resultar en una consecuencia tan terrible como Dios había declarado. Pero ese asunto pequeño era el pecado. La transgresión de la inmutable y santa ley de Dios, y abría las compuertas de la muerte y de indecibles penalidades para nuestro mundo. No estimemos al pecado como algo trivial. Entonces, ahora que se pierde el dominio propio, la abnegación, y entra un intruso, el pecado. El pecado. Eso no es de Dios. Mientras nuestros primeros padres obedecieron a Dios, su trabajo en el huerto fue un placer, y la tierra les daba de su abundancia para sus necesidades. Pero cuando el hombre se apartó de la obediencia, quedó condenado a luchar con la semilla sembrada por Satanás y ganar su pan con el sudor de su frente. Desde entonces debía batallar con afanes y penurias contra el poder al cual había cedido su voluntad. ¿Qué se perdió en el Edén también? La obediencia. El hombre no le obedece a Dios ni a nadie y perdió su voluntad. ¿Vamos bien? Dominio propio se perdió, abnegación, obediencia y la voluntad. Es decir, ahora el hombre que era un rey, un soberano, ahora se convierte en esclavo. ¿De quién? De Satanás. Y el hombre lejos de Dios es un esclavo.
no tiene voluntad propia, hace lo que Satanás le dice que haga, como lo hacía yo en algún momento. Y yo pensaba que yo era inteligente y que estaba bien, pero no. Me regía otro poder. Note esto, la santa pareja pensó que comer del fruto prohibido, ahora para que quede en el video, los que vayan a ver en internet o en los videos, la Biblia no dice que fue una manzana, como dice la tradición, fue un fruto. Nadie sabe qué fruto fue. ¿Ok? Pero ellos pensaron, bueno, por comer el fruto yo no veo nada de malo. Eso es pequeño. Pero Dios no lo ve así. Dios no ve así las cositas pequeñas. Él ve desobediencia. Él ve rebelión. ¿Están conmigo? Entonces el resultado era que ellos debían de morir. ¿Sí o no? Porque eso fue lo que el Señor le dijo. Si me obedecen, vida eterna. Si no obedecen, muerte eterna. Y estaban dispuestos, o el Señor, que es justicia, también debió haberles quitado la vida. Pero no lo hizo. Más bien le dio una promesa de que iba a restaurar todo. Porque Dios quiere darnos la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Cierto? Pero ese pecado abrió las puertas a lo que vivimos hoy. Un mundo lleno de iracundos, malcriados, ¿sí o no? Llenos de odio, con ira, enojo y coraje. ¿Sí o no? Egoístas, aún entre los mismos gemelos. No es lo que tú digas, sino lo que yo quiero. Faltos de dominio propio. Entonces cuando llega el recibo a la casa, pero ¿quién gastó esto? Yo no lo gasté, tú lo gastaste, y entonces empiezan los pleitos. No tienen dominio propio. ¿Sí o no? E intemperantes. Como no tienen voluntad, son intemperantes. Son esclavos, ya sea de la droga, del alcohol, de la comida o lo que sea. Todo esto se perdió en el Edén. ¿Qué tenemos que hacer para volver al Edén? Echar para atrás todo eso, recuperar todo eso. Yo tengo que trabajar en mi dominio propio. Yo tengo que hacerme dueño de mi propia voluntad otra vez. Yo tengo que ser temperante. Yo tengo que ser obediente a Dios. Para poder volver allá, porque Él ya me perdonó. Pero todavía en mí hay rebelión. ¿Y cómo vamos a hacer para volver todo eso para atrás? Para que lleguemos, cuando Cristo venga, ser semejantes a Él. Vamos a ver qué dice la inspiración. Así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. Dominar firmemente el apetito y la pasión. Ahí es donde Satanás nos vence a nosotros. Como fue con Eva, le dio del fruto. ¿Tenía hambre Eva? No. Y si hubiera tenido hambre, ella tenía un montón de árboles. ¿Sí o no? Igual nosotros. Tal vez ya comimos, pero ahí estamos en la picadera. Sin darnos cuenta del daño que nos estamos haciendo. Así que si queremos volver al Edén, tener vida eterna, la única esperanza. ¿Qué quiere decir la única? No hay otra. Yo tengo que vencer el apetito y la pasión. La abstinencia en el régimen alimentario y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones bajo el dominio de las facultades superiores, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. La abstinencia en el régimen alimentario y el dominio de
todas las pasiones. Yo tengo que regular eso en mi vida. Antes alguien decía algo que me ofendía, ¿cuál era la respuesta? Enojarse, llenarse de ira y pelear. ¿Verdad? Yo tengo que refrenar esa pasión dentro de mí. ¿Cómo la ves? Está dura esa. Cada quien sabe con quién está. Consejos sobre... A ver, déjeme ver si me recuerdo y se lo digo. CSI. Pero el punto es, hermanos, que yo tengo que dominarme a mí mismo. Todos los que tienen un verdadero sentido del sacrificio hecho por Cristo, al abandonar su hogar del cielo para venir a este mundo, a fin de mostrar al hombre por su propia vida cómo resistir la tentación, se negarán gozosamente a sí mismo y resolverán participar de los sufrimientos de Cristo. Tengo que negarme a mí mismo. Ahora escuche, en Joya de los Testimonios. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Cuando leí eso hace 10 años, me puse a trabajar en eso. Tengo que controlar el apetito. Tengo que ser temperante. Si venzo el apetito, venzo todas las tentaciones. Si venzo todas las tentaciones, ¿puedo pecar? No hay pecado. No hay pecado. Está la victoria. Por eso Satanás, cuando vino al monte de la tentación, por donde lo tentó al Señor Jesús. Ahora tenía 40 días sin comer. ¿Había hambre? ¿Estaba débil? Y en el punto más débil, Satanás lo tienta con el apetito, con la comida. Por eso dice el Señor, el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas. Este punto, hermanos, que lo apliqué a mi vida, me ha dado muchas victorias. ¿Está conmigo? Si usted quiere vencer, vence el apetito. Dios es un Dios de orden. Desayune, almuerce, cene si quiere, y nada entre comidas, solamente agua. ¿Ah? Correcto. Nada de comer a cada rato, porque eso te debilita. Y Satanás alcanza la victoria en ti. Por eso es que somos malcriados, peleoneros, pleitistas. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6,000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Yo no sé si se está dando cuenta. Aquí estamos dando las herramientas para ser vencedores. Uno de los demonios que tenemos que vencer es la intemperancia, el apetito. Pruébelo y verá cómo su vida cambiará. Gloria a Dios. Mientras, otra vez volviendo a la cita que leímos anteriormente, esto es consejo para maestros. Mientras nuestros primeros padres obedecieron a Dios, su trabajo en el huerto fue un placer y la tierra les daba de su abundancia para sus necesidades. Pero cuando el hombre se apartó de la obediencia, quedó condenado a luchar con la semilla sembrada por Satanás y ganar su pan con el sudor de su frente. Desde entonces debía batallar con afanes y penurias contra el poder al cual había sido vencido. Ahora entonces Dios tiene que recuperar esto. Ya dijimos que tengo que refrenar mis pasiones, el apetito, y ahora otra herramienta que Dios nos da para vencer. Era el propósito de Dios
aliviar por el trabajo el mal introducido en el mundo por la desobediencia del hombre. El trabajo podía hacer ineficaces las tentaciones de Satanás y detener la marea del mal. ¿Y cuántos odian el trabajo? Porque lo que domina es la pereza. Por eso el mundo está como está. Nadie quiere trabajar. Pero el trabajo que Dios se refiere aquí es el trabajo en el campo. Trabajar la tierra, ver las semillas sembrándose y creciendo, para ver la misericordia de Dios al darnos de comer. Entonces el trabajo es una herramienta también para vencer a Satanás. Este Satanás es tan ingrato que hasta compuso una canción, no sé si la han oído, El Negrito del Batey. ¿Sí? Él dice que el trabajo para mí es como un castigo. El Negrito del Batey es un perezoso que lanza contra el trabajo, pero el trabajo es una bendición que Dios nos da para contraatacar las tentaciones de Satanás. Si usted está trabajando, sudando, ¿está pensando en lo malo? No puede, ¿sí o no? Los muchachos llegan cansados de trabajo, quieren ver película, van a la cama, pijama. Trabajo, ¿sí? Ahora sigue diciendo, y aunque acompañado de ansiedad, cansancio y dolor, el trabajo es todavía una fuente de felicidad y desarrollo, y una salvaguardia contra la tentación. Su disciplina pone en jaque la complacencia propia y fomenta la laboriosidad, pureza y firmeza. Llega a ser así parte del gran plan de Dios para restaurarnos de la caída. El trabajo es parte de Dios para restaurarnos. Número 1, el apetito. Vencer el apetito y luego trabajar. Y enseñarle a nuestros hijos un oficio, para que no crezca y sea un delincuente después. Ahora vamos con los padres. ¿Sí? Los padres deben aprender la lección de la obediencia implícita a la voz de Dios, que les habla desde su palabra. Y al aprender esta lección, pueden enseñar a sus hijos la obediencia mediante el precepto y el ejemplo. Esta es la obra que debería realizarse en el hogar. ¿Nosotros los padres somos obedientes? No. Y queremos que los hijos nos obedezcan. No va a suceder. Por precepto y ejemplo. Si yo sé que el día sábado es el día del Señor, y yo mando a la familia a la iglesia, pero yo no voy a la iglesia, me voy a trabajar o a la playa o a otro lugar, ¿cómo lo ve Dios eso? ¿Y cómo estoy haciendo a la familia? ¿Estoy haciendo bien? Estoy trabajando para Satanás. La obediencia empieza por papá y mamá. Yo tengo que predicarle a mi hijo con el ejemplo, no con lo que le diga. Aquellos que la hagan, esta obra, se elevarán a sí mismos al comprender que deben elevar también a sus hijos. Esta educación significa mucho más que una mera instrucción. ¿Qué cosa? La obediencia. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso está escrito en la Biblia. Pero si el padre no obedece, ¿qué efecto puede tener eso en el hijo? ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces recuerde que estamos tratando de recuperar, volver al Edén. Tengo que refrenar la temperancia, mis pasiones, el dominio propio, ser obediente. Y la obediencia empieza conmigo, hacia Dios. Y tenemos que dar el ejemplo. ¿Sí o no? No le puedo decir al niño, ve a orar, y yo no oro. ¿Eh? ¿Right?
O tengo que esperar hasta que esté como Cristian para que enseñe a orar. Ahora note la madre. Vamos con la madre. ¿Cómo estarán las madres? ¿Cómo están las madres delante de Dios? ¿Igual que el padre? Pues imagínense, si el sacerdote está mal, ¿cómo está el resto? Bueno, va a haber la cita que viene. ¿Quién está peor? La madre, al contemplar al hijo que ha sido entregado a su cuidado, bien podría preguntarse con profunda ansiedad, ¿cuál es el gran blanco y objetivo de su educación? ¿Nos hemos preguntado eso cuando tuvimos al bebito en la mano? Consiste en capacitarlo para la vida y sus deberes, en calificarlo para ocupar una posición honrosa en el mundo, para hacer el bien, para beneficiar a sus semejantes y para ganar alguna vez la recompensa de los justos. Si es así, entonces la primera lección que debe enseñársele es la del dominio propio. Porque ninguna persona indisciplinada y testaruda puede esperar tener éxito en este mundo o recompensa en el venidero. ¿Cuál es la primera lección? ¿Y si le enseñamos dominio propio? A mí no me enseñaron dominio propio. Y no estoy acusando a mi mamá, no sabía ella. Yo tampoco le enseñé a mis hijos. Yo estaba endemoniado, lleno de pecado. Pero ahora estudiando me doy cuenta, y la intención de presentar este tema es ayudar a las madres jóvenes, que aprendamos. Porque entonces ningún malcriado, como dice aquí, ninguna persona indisciplinada ni testaruda entrará. Tendrá la recompensa en el venidero, es decir, no puede entrar al cielo. Indisciplinado, ¿qué es un indisciplinado? No hay regla, es un caos. ¿Y testarudo? Mejor no hablemos. Ahora nos siguen dando verdad presente y profecías y todo eso está dentro de nosotros. Esto es lo que debemos tratar primero. ¿Sí o no? Porque al final el saber la profecía y ser testarudo ¿me va a salvar? Y tremendo predicador y que me vean 1 millón de personas ahí en YouTube. ¿Y testarudo? ¿Seré salvo? No. Engañado. Perdido. ¿Sí o no, serio? Esta es la primera lección. Dominio propio. Madres cristianas, otra madre os ruega que comprendáis la responsabilidad que descansa sobre vosotras. Enseñar a vuestros hijos desde la cuna a practicar la abnegación y el dominio propio. Y las madres dicen, no, que está muy pequeño para enseñarle, pero Dios dice, desde la cuna. Criarlos para que tengan organismos fuertes y hábitos morales sanos. Impresionar su mente con la verdad de que Dios no se propone que vivamos únicamente para nuestra complacencia en el momento presente, sino para nuestro bien final. Estas lecciones serán como semillas sembradas en tierra fértil y darán un fruto que alegrará vuestro corazón. Se les ha de enseñar a los niños que sus capacidades les fueron dadas para honra y gloria de Dios. A este fin deben aprender la lección de la obediencia, porque únicamente mediante vidas de obediencia voluntaria pueden prestar a Dios el servicio que Él requiere. La obediencia. Yo soy culpable de eso. Más obstinado y más rebelde que volverlo a decir. Antes que el niño tenga suficiente edad para razonar, ya se le puede enseñar a obedecer. Debe inculcársele el hábito mediante esfuerzos amables y persistentes.
antes que el niño sepa razonar. Es decir, antes que sepa hablar, ya el niño debe de ser obediente. ¿Y quién de nosotros ha hecho eso? Nadie. Nadie. Siempre el maligno nos pone el pensamiento, es que está muy pequeño, no entiende. Pero Dios que nos creó me dice que antes que el niño tenga su capacidad de razonar, ya debe empezar a obedecer. Tiene que ser natural en él que obedezca. De tal manera que cuando la madre llama, Anita, Anita escuchó pero no respondió. Luego la madre dice otra vez, Anita. Anita escuchó pero no respondió. Y vuelve otra vez, Anita, ¿qué quiere? Dice. Pero yo no estoy hablando de Anita de aquí. Es otra Anita. Conozco una abuela que hay una niña de 1 año y 6 meses y le da bofetadas. Y ¡ay, qué linda! No permita eso. No permita eso. Nunca. Porque los niños, a la edad pequeña, ellos saben y nos están manejando a nosotros. Pero el maligno dice que no, que está muy pequeño. No. Ese niño, desde que está en el vientre, su cerebro está funcionando. No hablará, pero está aprendiendo. Y hay que educarlo. ¿Ok? Así se podrá evitar en un extenso grado aquellos conflictos ulteriores entre su voluntad y la autoridad, que tanto contribuyen a despertar en la mente de los jóvenes la enemistad y la amargura hacia sus padres y maestros, y demasiado a menudo resistencia a toda autoridad humana y divina. La razón por la que hay tanto problema ahora de que los hijos le están pegando a los padres, es terrible lo que vivimos. A los abuelos. Allá en Nicaragua hay un hombre que de mi edad casi y le pega unas palizas a la madre. Es terrible el tiempo que vivimos, hermanos queridos. Hay un mandamiento en la Biblia que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién crió ese monstruo? Porque la madre pensó que al complacer al niño en todo lo que él quería, expresaba su amor y lo que estaba creando un monstruo. Ese niño o esa niña que no respeta ni a mi mamá ni a mi papá, no van a respetar tampoco. Si no respeta a papá que ve, no va a respetar a Dios. Y lamentablemente en este país, que si usted le quiere hacer algo al niño, que le llamen al 911. ¿Sí o no? Pero el que tiene que educar a su hijo soy yo, mi hijo soy yo. ¿Sí o no? Obviamente que no lo voy a entrar a golpe para matarlo, pero tengo que educarlo. Y si tengo que corregirlo, le voy a pasar su faja. ¿O no? Ese es mi hijo. Y yo quiero lo mejor para él. Por esa razón es que estamos en tanta violencia ahora. Y esto se va a poner peor. Hijos le quitan la vida a los padres y a las abuelas. ¿Sí o no? Por lo mismo, muéstrese a los niños que la verdadera reverencia se revela por la obediencia. Dios no ha ordenado nada que no sea esencial. Y no hay otra manera de manifestarle reverencia tan agradable fuera de la obediencia a lo que Él dijo. ¿A quién se le va a mostrar? Yo entré cuando tenía 36 años a la iglesia. Testarudo, completo. Mira. Que ahora tenga que aprender todo esto y tengo que cambiar. Wow, me es más difícil. Pero si le enseña al niño, a la niña, desde pequeños, cuando ellos crezcan ya tienen un hábito. Y para ellos es más fácil la victoria que para nosotros ahora que venimos ya mayores con una cantidad de malos hábitos. La madre es la reina del hogar y los niños son sus súbditos. Ella debe gobernar sabiamente su casa en la dignidad de su maternidad.
Su influencia en el hogar ha de ser suprema. Su palabra ley, si ella es cristiana bajo la dirección de Dios, conquistará el respeto de sus hijos. ¿Quién tiene mayor responsabilidad ante Dios? ¿El padre o la madre? La madre. Porque la madre fue la que trajo el primer contacto de esa criatura, ese ser, niño o niña, es la madre. Ella es la más responsable ante Dios. Y ahorita no hemos visto nada, mañana vamos a ver. Por eso dije, esto es solamente la introducción. Estamos viendo el problema y cómo tenemos que volverlo a recuperar. Hoy estamos hablando de la obediencia. Mañana hablaremos del pecado. ¿Qué es pecado? Y muchos de nosotros tenemos pecados. Mañana los va a ver. Ojalá que vengan. Pero hay pecados que nosotros no sabemos que son pecados. Mañana lo vamos a ver. Porque nosotros estamos preparándonos para ir al cielo. Esa es la meta. Madres, decid a vuestros hijos exactamente lo que requerís de ellos. Luego hacerles comprender que deben obedecer a vuestra palabra. De esta manera les estaréis enseñando a respetar los mandamientos de Dios que declaran sencillamente harás y no harás. La madre tiene esa responsabilidad. Si ella le enseña al niño, el niño será obediente a papá y a mamá y a Dios también. Porque ese es el objetivo, que seamos obedientes a Dios. Ahora los padres. Pero aquí son padre y madre. Los padres no tienen excusa por no comprender claramente la voluntad de Dios para obedecer las leyes de su reino. Solo así pueden conducir a sus hijos al cielo. Mis hermanos y hermanas, es vuestro deber comprender los requerimientos de Dios. ¿Cómo podréis educar a vuestros hijos en las cosas de Dios a menos que vosotros mismos conozcáis lo que es correcto y lo que es equivocado? Ahora escuche con atención. A menos que comprendáis que la obediencia significa vida eterna y la desobediencia, la muerte eterna. ¿Está conmigo? ¿Quiere vida eterna? ¿Qué tiene que hacer? Obediencia. Y en todos los niveles. Pero en primer lugar, a Dios. Obedecer a Dios. El marido, que es el sacerdote del hogar, tiene que obedecer a Dios. Si el marido se somete a Dios, la esposa debe someterse al marido. ¿Está conmigo? Pero si el varón se somete a Dios. Si no se somete, ella tiene que someterse a Dios. Y hay que tener cuidado porque muchos van a decir, bueno, pues dejo al marido. No está diciendo eso. No estamos dando libertad aquí de que deje al marido. Porque Dios ha dicho que lo que Él unió, ¿sí o no? Es que no lo aguanto a este que es un vago, es un borracho. ¿Quién lo escogió? ¿Quién lo escogió? ¿Usted lo escogió? ¿Ese es su paquetito? Pues si todo fuera tan fácil de que no me gusta esto, lo dejo, oiga. Pero para Dios el matrimonio es sagrado. Para Dios y para nosotros sus hijos, ¿sí o no? Porque Él es nuestro Dios. Nosotros no somos ciudadanos de este reino, sino peregrinos y extranjeros. Y hoy les enseñan a las comunidades, no, si no te llevas bien con él, déjalo y búscate otro. Oiga, ¿qué es eso? Por eso, jóvenes, tengan mucho cuidado con quién escogen ustedes. Tengan muchísimo cuidado. Porque una vez que se agarró ese individuo, esa persona, no es como el contrato del carro, del lease. No me gusta, cámbialo. No. ¿Así o no? Hay que educar al pueblo.
El matrimonio es sagrado y la obediencia es a Dios. Entonces, tanto el marido se somete a Dios, la esposa también, para que haya armonía, y los hijos se someten a los padres. Y todos nos sometemos a Dios para que seamos salvos. Primera de Juan 2:15 me dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escuche bien. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis el mundo. Y nos dice la inspiración: algunos están inclinándose constantemente hacia la mundanalidad. Sus opiniones y sentimientos armonizan mucho mejor con el espíritu del mundo que con el de los abnegados seguidores de Cristo. Es perfectamente natural que prefieran la compañía de aquellos cuyo espíritu concuerda mejor con el suyo. Y los tales tienen demasiada influencia entre el pueblo de Dios. Tienen parte con Él y son nombrados entre Él, pero son un texto para los incrédulos y para los débiles no consagrados de la iglesia. En este tiempo de refinación, estos creyentes profesos serán completamente convertidos y santificados por la obediencia a la verdad, o serán dejados con el mundo para recibir su recompensa con Él. No améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Novelas, deportes, películas, drogas, licor, etcétera, 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 etcétera. No améis el mundo. Ahora note, Dios no reconoce como seguidor suyo al que busca el placer. Únicamente los abnegados, los que viven con sobriedad, humildad y santidad, son verdaderos seguidores de Jesús. Y los tales no pueden disfrutar de la conversación frívola y vacía del que ama al mundo. ¿Quiénes son los seguidores de Jesús? Verdaderos seguidores de Jesús son los que son abnegados, sobrios, humildes y buscan la santidad. Esos son los que van al cielo. Esos son los que van al cielo. No el que grite más, el que predique mejor, sino el que ande en humildad y buscando la santidad. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si tú destruyes tu cuerpo y no se arrepiente, ¿será salvo? No. No. La importancia de cuidar la salud se ha de enseñar como requerimiento bíblico. La obediencia, otra vez, perfecta a las órdenes de Dios, exige conformidad a las leyes del ser. La ciencia de la educación incluye un conocimiento tan completo de la fisiología como se pueda obtener. ¿Qué se debe enseñar en la iglesia como requisito bíblico? Cuidar la salud a través de la obediencia a las leyes de la salud. Debo de conocer fisiología y ese trabajo lo tienen en primer lugar las madres. Pero ¿y si la madre no se conoce a sí misma? Ni el padre menos. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Es viendo nuestra condición. El pueblo de Dios debemos de humillarnos ante Dios. Yo no sé si al decir esta palabra ofendo a alguien, pero es una palabra popular en México. Si ofendo, me corrigen. Pero yo en mi vida personal la regué. ¿Es ofensivo eso? Es para demostrar que lo eché todo a perder.
Un desastre. Un desastre completo. ¿Qué quiere Dios entonces? Que me arrepienta. Que seré salvo por gracia, nada, porque Él me ama. Pero no hay nada bueno en mí. Entonces por eso dice que tenemos que andar en la obediencia, en humildad. El pecado de los judíos fue que les enseñaron los predicadores: no te preocupes, tú eres el pueblo de Dios, dale parejo ahí que no hay ningún problema, igual vas a ser salvo. Eso es una mentira. Un engaño. Sí soy hijo de Dios porque me ha perdonado, pero mi Padre Celestial me enseña que debo de cambiar mi vida. Que todo lo he echado a perder. Todo en mi vida. Estoy enfermo, la mujer no me soporta, los hijos no quieren saber de mí, cuando uno viene el Señor, ¿sí o no? Pero ¿qué hace el Señor? Te perdona, te da una segunda oportunidad y uno empieza a cambiar y a conquistar nuevamente a su esposa y a sus hijos. Con la ayuda del Señor. Nadie puede comprender debidamente sus obligaciones hacia Dios a menos que comprenda claramente sus obligaciones para consigo mismo como propiedad de Dios. El que permanece en ignorancia pecaminosa de las leyes de la salud y de la vida, o que viola voluntariamente estas leyes, peca contra Dios. Tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo, mi cuerpo, no nos pertenece. Es prestado. Y un día usted le va a entregar cuenta por su cuerpo a Dios. ¿Cómo lo trató? Dios es dueño de todo. Nos dio un cuerpo maravilloso para cuidarlo, para darle honra y gloria a Él. ¿Sí? Y el que viola las leyes de la salud voluntariamente, peca contra Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los que venzan como Cristo venció, necesitarán precaverse constantemente contra las tentaciones de Satanás. Las tentaciones de Satanás están por todos lados. Y si usted no está armado con la palabra de Dios y no estudia estas cosas, será vencido. Hay muchos cristianos que dicen: no, yo soy hijo de Dios, yo puedo comer lo que yo quiera. No, no. Ajá, así dicen: yo oro y ya, Dios lo santifica. No, no es así. Right? Tu cuerpo no te pertenece, mi cuerpo no me pertenece. Lo único que me pertenece, ¿qué es? Lo único que Dios me dio a mí, ¿qué es mío? La voluntad y el libre albedrío. Usted es libre de hacer lo que usted quiera, pero usted en algún momento Dios lo va a llamar a cuenta. Y lo que usted vivió su vida, usted es responsable, porque usted tomó sus decisiones, con el libre albedrío, con su voluntad. Las tentaciones de Satanás entonces están por todos lados. Ahora otra vez volvemos al apetito, y las pasiones deben ser sometidos al dominio de la conciencia iluminada, para que el intelecto no sufra perjuicio y las facultades de percepción se mantengan claras, a fin de que las obras y trampas de Satanás no sean interpretadas como providencia de Dios. Nosotros debemos estar trabajando en nuestra mente, nuestro organismo, nuestro alimento, para tener claras las percepciones espirituales y poder discernir cuando Satanás les manda una tentación. Porque el trabajo de Satanás es que tú peques y no te arrepientas. El trabajo del Señor es perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad para prepararme para cuando Él regrese. Estar listo. Entonces Satanás sabe eso y va a tratar de ponerme trampas por todos lados. Note esta cita. Muchos desean la recompensa y la victoria finales que han de ser concebidas a los vencedores, pero no están dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones y la abnegación como lo hizo su Redentor. Únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuo seremos vencedores como Cristo lo fue. Muchos quieren la vida eterna. Muchos quieren la salvación.
pero no están dispuestos a hacer nada. Pues Dios es un Dios de amor y te va a salvar, dicen los predicadores. Sí, Dios es un Dios de amor y me quiere salvar, pero Él también quiere que yo luche conmigo mismo. Yo no puedo llevar mis malas crianzas allá al cielo, mis envidias, mis odios, mis pleitos, ¿sí o no? Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Si Satanás fue expulsado por eso, ahora va a llevar un montón de rebeldes allá otra vez. Eso no va a ser lógico. ¿Right? Aquellos que consagran alma, cuerpo y espíritu a Dios, purificando sus pensamientos por la obediencia a la ley divina, recibirán continuamente una nueva dotación del poder físico y mental. El corazón suspirará por Dios y elevará fervientes súplicas a lo alto por una clara percepción para discernir la misión y la obra del Espíritu Santo. No nos toca a nosotros usar el Espíritu, sino al Espíritu usarnos a nosotros, amoldando y formando cada facultad. En la medida que tú estudies y le pides a Dios, al Espíritu de Dios, enséñame, el Espíritu de Dios le va moldeando su mente y le va mostrando cuáles son pecados para que usted no los haga y se mantenga en santidad, para que la presencia de Dios y sus ángeles esté con usted. Ese es el objetivo de Dios. Dios quiere que alcancemos el ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Nos invita a escoger el lado de la justicia, a ponernos en relación con los ángeles celestiales, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? El ideal de perfección. ¿Cómo dicen? Ahí le estoy tirando, dicen. No, esto no es eso, es asunto de tirarle. Este es asunto de darle al blanco entonces. La perfección. Porque nuestro hermano mayor es Jesucristo. Nosotros somos sus hermanos menores. Y los hermanos se parecen, ¿sí o no? Entonces yo tengo que ser parecido a Jesús. ¿Verdad? Porque esos son los que serán los hijos de Dios cuando seamos trasladados al cielo. El ideal de perfección para que los ángeles de Dios estén con nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con los principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. Temperante, dominio propio, obedientes y entregar nuestra voluntad a Dios. Y usted va creciendo, va creciendo. De donde un día fue y me llamó y me sacó, a donde me va a entregar al reino de los cielos. Si tú cooperas con Él. Yo quiero cooperar con Dios. ¿Alguien más quiere cooperar con Dios? Gloria a Dios. Ahora, ¿dónde están las indicaciones? En su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo tanto como la del alma. Aquí está todo lo que necesitamos en la Escritura y en el Espíritu de profecía. No necesito a nadie sino a nuestro Padre, al Hijo y al Maestro Espíritu Santo que me enseñe. La deidad, el trío celestial que están trabajando para formarnos a recuperar la imagen de Dios en nosotros. Los tres poderes, los tres grandes poderes del universo cooperan para que esa obra se lleve a cabo. Nos dan la oportunidad para que logremos ese ideal. Pero necesitamos conocer los principios y en la iglesia, en la escuela y en la casa debemos educarnos con estos principios y enseñárselos a los más pequeños y vivirlo nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el mensaje. Y todo está en la Biblia.
Los hombres que lograron esa victoria fueron los que enseñaron, como Pablo. Todas las cartas que Pablo escribe me está llamando de donde fui a donde Dios me quiere llevar. A la santidad, a la obediencia. Y el Señor me dice cada vez más, hijo mío, sube más santo todavía, crece más, aunque lo llamen a usted fanático y radical. Pero otra vez, como dije al principio, ¿qué es lo más importante para usted? Para mí, mi salvación. Y no hay que escuchar a la barra, ¿sí o no? Yo sé que ese es el camino que Dios quiere, es mi obediencia, caminando con Él, Él me dará la victoria final. Me dará la vida eterna, si soy obediente. Ahí está el plan de salvación. Y eso necesitamos aprender. Mañana, conocer la voluntad de Dios. Mañana estudiaremos el pecado. Traigan papel y lápiz, tomen nota. Para que vean que hay pecados. Mañana. Que ni siquiera sabemos que están en nuestro expediente. Y que tenemos que pedirle perdón a Dios por esos pecados. Lo que pasa es que estamos siguiendo la serie de lo que dijimos la última vez. La condición es sin pecado. Necesitamos saber qué es pecado. Ya vimos que el conflicto empieza por la rebelión, por la desobediencia, porque se pierde el dominio propio, se pierde la voluntad, intemperancia, ¿sí o no? Eso hay que recuperarlo. Hay que trabajar en eso. Las indicaciones están en la Escritura. Hay que conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según la Escritura. Mañana vamos a hablar del pecado. Si alcanzamos, vamos a hablar del dominio propio, de la voluntad de Dios y de la temperancia. Porque si es la última vez que los voy a ver, quiero darles las herramientas para que sean victoriosos. Porque lamentablemente he escuchado a muchos predicadores y no se predican estos temas, ¿o sí? Se oye de muchas otras cosas, pero no nos están enseñando dónde está el conflicto. Y ahí está la victoria. La voluntad de Dios. Vamos a ver todos los pasajes, cuál es la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos pasajes de lo que es pecado, para que usted no cometa esos pecados, para que su expediente esté limpio delante de Dios, la presencia de los ángeles con usted y estar listo cuando Cristo venga. La voluntad de Dios. Así que Dios nos ayude para estar listos, para que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. ¿Cuántos quieren prepararse? Amén. Mañana es sábado. Sí. Mañana empieza el sábado, después de a esta hora de mañana empezará el sábado. Por eso para nosotros la reunión mañana es sábado. ¿Sí o no, Ramiro? Mañana no hay excusa, entonces podemos estar todos y pueden estar los que no vinieron hoy. Y me gustaría que vengan otra vez Jorrito y Adilene. ¿Para venir mañana? Le invitamos. Dios le ama a los dos. Dios es tan misericordioso que ha aguantado la crisis para que podamos entrar. Todavía hay tiempo para entrar. Todavía hay gracia. Bendito sea Dios. Y la intención nuestra es ayudarnos todos y estar listos para que cuando Cristo venga, si ya no nos vemos en esta tierra, nos veamos allá. Que eso va a ser lo mejor. ¿Ok? Que el Señor nos bendiga y nos continúe guiando en todo este camino. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Nos ha dejado bien claro, pastor, el hecho de que si nosotros somos hijos de Dios, ¿cómo debemos de actuar? Pueblo diferente, dice él. Y yo creo que por lo menos vamos a nombrar algunas, no son todas, porque la lista es grande. Y yo creo que una de las cosas que nos está afectando como pueblo de Dios, y que no es el plan del Señor, eso lo hemos tomado nosotros, porque tristemente el mundo nos ha formado de esa manera y
y no hemos dejado que el maestro nos trabaje. Ujú. Es el apetito. Y eso nos ha llevado a ser quienes somos ahora y aún dentro de la iglesia. Y bueno, yo voy a hablar por mí mismo. ¿Para qué le voy a echar la culpa a los demás? Porque aquí el asunto empieza conmigo y termina conmigo. Así es. Yo creo que el Señor nos deja bien claro cuál es la actitud y cuál es el carácter que nosotros debemos de tener ante el mundo y la actitud que debemos de tomar ante cualquier problema. Para irles adelantando a las madres y ayudándole a las madres a partir de hoy, ustedes tienen una tremenda responsabilidad ante Dios con sus hijos. Ustedes tienen un ministerio mayor que los pastores que se paran aquí. Porque ustedes son responsables por los hijos y los nietos. Mientras el hombre es el sacerdote del hogar y se enfoca en las batallas espirituales contra los demonios, porque el padre debería de estar siendo el panadero del cielo, trayendo el alimento espiritual, el pan espiritual a los hijos y a la esposa. Y la esposa es la ayuda idónea. La esposa debería de saber nutrición, cómo preparar alimentos para que nuestros hijos puedan tener los nutrientes y con ese alimento no tengan necesidad de comer nada entre comidas. Pero como damos alimentos chatarra, le llaman algunos, ¿sí? O alimentos que no son completos, el estómago a las 2 horas tiene hambre, quiere comer otra cosa, ¿cierto? Y ahí pasa todo el día comiendo. Y eso le hace daño. Y el niño, escuche que esto es muy interesante, yo creo que por eso me quedé pequeño. El niño entre más come, más pequeño se queda. Entonces ahí ya tiene la explicación de esto. Eso es lo que está comprobado científicamente. ¿Por qué? Porque cada vez que usted come, el cuerpo requiere ejercicio o más bien energías que las está consumiendo y eso impide el desarrollo de la persona. Entonces, las madres deben de aprender nutrición, los alimentos que nutren, prepararlos de forma sabia, saludable y gustosos para el paladar del niño. Entonces ella es encargada de por lo menos 3 o 2 comidas, lo que ella quiera. Si ya sabe, ha crecido, sabe que son 2 comidas mejores que 3, pero si quiere comer 3 comidas, que sean nutritivas. El otro aspecto, pastor, que eso nosotros no hemos llegado en nuestro hogar, es de que la madre es muy alcahueta, le podemos decir así, porque no le puede llamar de esta manera. Mejor no se meta en aguas calientes. Espere mañana que lo diga la inspiración, antes que lo apedreen aquí. No, pero hay que dar, porque si es verdad, mire, nuestro hogar, en nuestro hogar, los chamacos, ella hace una comida y Cristian dice, no, yo no quiero esto. Oye, creo que allí, ¿quién es la reina de la cocina? Ahorita lo leímos aquí. ¿Y quién es la que tiene que poner orden ahí? ¿Quién es la que tiene que decirle allí, esté el padre o no esté el padre? ¿Quién es la que tiene que poner orden? La madre es la que está ahí a cargo. Y se va a comer eso y si no, no va a comer nada. Right. Punto y sencillo. Así de fácil y sencillo. Y tiene que mantenerse eso firme. Exactamente. Sí, ama a su hijo. Pero mañana lo vamos a ver porque esas palabras o esa idea que usted tiene ya está inspirado. Esa es la clave. ¿Sí? A nosotros, cuando estábamos pequeños, a mi papá siempre a él le gustaban los frijoles así recién hervidos. A él no le gustaba que se los hicieran en aceitito, o sea, refritos que le llaman.
que lo guisaran pues en aceite. No, él tenía que ser así, tú sabes, recién salidos de la olla, así machitos, así, sin nada pues. Y a nosotros no nos gustaba así, a todos no nos gustaba así. Y entonces mi mamá decía, no, a tu papá le gustan así, así se los van a comer, y el que no quiere que no coma. Y entonces uno se fue acostumbrando que yo finalmente cedía a eso, y ahora a mí me gustan así. Me gustan refritos, pero también me gustan así. Yo no tengo ningún problema. Hermano, la idea es ayudar, educar, edificar. Bueno, que nosotros también, yo digo que también nosotros como padres, no nomás es señalar lo que está mal de la mujer o de la esposa o de la madre, es que también nosotros hemos contribuido a eso. Es que a nosotros nos hicieron el daño, consintiéndonos a nosotros. Cuando crecemos, queremos que también la mujer nos consienta a nosotros. Pero la mujer también ha sido consentida en su casa y quiere ser consentida también ahí. Y ahí entra el conflicto y los pleitos. Y eso se va a las siguientes generaciones. El objetivo de esta serie va a ser educar al pueblo en los principios correctos y que los jóvenes, si en algún momento quieren enamorarse, aprendan estas cosas, de estos errores, para que tengan un futuro mejor. Aprendan de los errores de nosotros los mayores. No se vayan a escoger un paquetito, ¿verdad? Yo a los 22 años de pronto tengo una niña, una bebé en los brazos. No, y ya a los 22 todo bien, pasó. Y ahora, ¿qué hacer? Yo a mis 18 primavera yo tenía a esa niña en mi brazo. ¿Un niño cuidando a otro niño? ¿Cómo la ves? No, pues más. Y ahora, a los 14 años ya son madres, y dicen que a los 30 años ya son abuelos. Por eso a los 30 años ya son abuelos, porque él a los 15 tuvo hijo, y su hijo a los 15 tuvo otro, y así ya es abuelo a los 30. Y el plan de todo esto es de que si las cosas funcionan bien en nuestro hogar, de acuerdo al plan divino, las cosas van a funcionar mejor aquí donde estamos. Y si está funcionando bien aquí, pues no tenemos la mayor duda que para la sociedad seremos un instrumento en las manos de Dios. Pero si allá en la casa está viendo todavía cositas ahí, pues ahí tenemos que trabajar. Y yo creo que el tema de ahora es un tema bastante como no solamente para meditar, sino para ponerlo en práctica. Al menos a mí este tema desde que empezó me ha estado dejando reflexionando cómo yo, inclusive ahorita que se me olvidó esta niña la computadora, me digo yo, estaba yo meditando y digo yo, Señor, así no pues, así no. Así no, papá. Así no. Vamos a ver mañana cómo Dios corrige el pecado. Así no es. Entonces yo para mí ese tema sí es un tema muy instructivo y bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Él siempre quiere lo mejor para nosotros y yo siempre le he dicho aquí a los hermanos, a la iglesia, que nosotros preparamos hijos para Dios o preparamos hijos para Satanás. La decisión va a ser personal de nosotros para qué lado. Y lo que nosotros dejemos que ellos hagan allá en la casa, lo van a venir a reflejar aquí en la iglesia. En todo el sentido de la palabra. Y como dice la Biblia, el que tenga oído, oiga. Como dije al principio del tema, yo no tengo todas las respuestas, pero sí le estoy mostrando cómo Dios me ha ido educando y dónde está el camino para la victoria.
Unámonos todos, porque como dije, yo la regué. ¿Habrá alguien más que la regó? ¿Y cómo dicen en Nicaragua esa palabra? Dicen palabras que no se deben pronunciar aquí. Muy grosera, Sí, sí. Por eso pensé que eso tal vez era grosero allá. No, yo pensé que ¿Cuántos? Yo sé que yo he pecado ante Dios. ¿Alguien más le pide perdón a Dios por sus pecados? Dile, Señor, yo quiero aprender, Señor, yo quiero aprender. Yo quiero ser salvo. ¿Alguien quiere ser salvo? Gloria a Dios. Entonces vamos a irnos de rodillas a decirle, Señor, ayúdanos, Padre, porque sin ti no nos dejes solos, porque sin ti no podemos hacer nada. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, te damos gracias por este momento que hemos abierto tu palabra, revisado los escritos inspirados y nos damos cuenta, Señor, que tú eres grande en misericordia. Porque a pesar de que hemos vivido nuestras vidas desordenadas y vacías, tu Santo Espíritu todavía se mueve en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, a nosotros los padres y abuelos, porque hicimos muchas cosas que no sabíamos. Ya podríamos estar todos o enfermos en una cama o muertos, pues hemos descuidado nuestro cuerpo, lo hemos tratado con violencia, hemos ingerido venenos tóxicos, altamente tóxicos, que pudieron habernos quitado la vida. Pero tú siempre, a pesar de que no sabíamos, tú nos has cuidado. Y más ahora que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Tú has dejado en tu palabra las indicaciones para que seamos más que vencedores. Lamentablemente vivimos en un tiempo en que no se está enseñando. Y no solamente en la iglesia, sino en las mismas casas. Los niños hoy son criados silvestremente. El padre y la madre en su mundo pecaminoso, y los niños crecen sin regla, sin fe, sin dominio propio, sin obediencia. Es lamentable la situación, es el cuadro que el maligno ha hecho. Pero te alabamos en esta hora que en tu misericordia nos has llamado de las tinieblas tu luz admirable. Nos estás dando la oportunidad de aprender, de corregir, para poder estar listo el día que tú vengas. Te quiero pedir en el nombre del Señor Jesús, y creo que todos aquí queremos lo mismo. Ayúdanos, Padre, a que en nosotros podamos recuperar el dominio propio. Que podamos ser obedientes a ti, Señor. Que podamos recuperar la temperancia. Que podamos recuperar nuestra voluntad. Y una vez con nuestra voluntad entregártela a ti, para que tú termines la obra en nosotros. Para que entonces la imagen que se perdió allá en el Edén sea restaurada en cada uno de nosotros aquí. Gracias, oh Señor, por la oportunidad que nos das de prepararnos y de recibir estos mensajes. Bendice a cada hogar aquí representado, a cada niño, Señor, a cada uno de nosotros. Mañana continuamos con esta serie de temas que estamos yendo a la raíz del problema. Estas cosas son las que tú siempre has querido que sepamos, que las sepamos desde niño, para que así nosotros, cuando fuimos creciendo, nos hubiéramos apartado de tanto pecado, Señor. Pero tú todavía hoy hay gracia. Hoy todavía podemos volver a ti. Así que, Señor, toma nuestras vidas, danos tu bendición y al regresar a nuestros hogares, acompáñanos y llévanos con bien. Gracias por escucharnos y acompañarnos, y síguenos acompañando en cada lugar y en cada momento que vamos. Envía tus ángeles a cuidarnos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.